Chicos, bienvenidos a esta ya cuarta clase de Seminario de Control y hoy día vamos a ver la calibración del control PID. Recuerden que cualquier duda me pueden preguntar a mi mail, que es leo.bravo.rain@gmail.com, y también recuerden que estamos en YouTube. Ya tenemos nuestro canal de YouTube con el curso de control aplicado curso de control de procesos aplicados. ¿Ya? Entonces, cualquier duda que tengan, cualquier cosa que no les haya quedado claro en la clase, pueden consultar acá en los videos, en el canal de nuestro curso, y van a poder ver todas las clases, ¿ya? Entonces, recordando, primero ya vimos cómo funciona el sistema de control en el laboratorio, luego calibramos todos los dispositivos, luego desarrollamos la interfaz de usuario y ahora lo que vamos a hacer es calibrar todos los controles PID, ¿ya? Así que esa es nuestra tarea por el día de hoy. Entonces los objetivos de hoy día es básicamente encontrar los parámetros del control PID que logren un control adecuado de cada una de las variables que ustedes tienen en su proceso, ¿ya? Entonces la unidad de hoy día es la calibración del control PID. Entonces, ¿dónde vamos? Ya pasamos por toda la planta, que es como la capa más bruta que tiene todo el sistema, que solamente tiene sensores y actuadores y recibe señales o envía señales eléctricas, ¿ya? Estas señales viajan a través de líneas eléctricas y llegan hasta el PLC. En el PLC se transforman de señales eléctricas a bytes, que es lo que dice acá abajo, y luego estos bytes viajan al servidor OPC, y en el servidor OPC es donde se hace el cambio de bytes a unidades de ingeniería, ¿ya? Y las unidades de ingeniería las tenemos acá en el servidor OPC, y el servidor OPC ya está sirviendo datos tanto al servidor PI System como también al computador cliente, que es el que sale acá abajo, ¿ya? Entonces nosotros ya dejamos de ver un poco, si ustedes se fijan, nosotros ya completamos todo este diagrama de todas las diferentes capas que nosotros tenemos en el laboratorio, ¿ya? Así que lo que vamos a ver ahora es otro diagrama, que es el diagrama de arquitectura SCADA, que si recuerdan, este diagrama lo único que nos dice es que cada una de las capas que hay dentro del laboratorio cumple con diferentes funcionalidades, ¿ya? La primera capa es la capa de nivel de adquisición, que es donde se toman todos los datos, por ejemplo, están todos los instrumentos del campo, sensores, actuadores, cableados, etcétera, 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 ¿ya? Luego de eso, los datos llegan de señales eléctricas, llegan a la capa de nivel de control, que es donde está específicamente el PLC, ¿ya? Acá en el PLC recibe las señales eléctricas y las transforma a bytes. Y finalmente en la capa de supervisión se reciben las unidades de ingeniería que ya se transformaron en esta capa, y nosotros hacemos algo con esas unidades de ingeniería, que en primera instancia lo que hicimos en este nivel de supervisión fue generar una HMI, una Human Machine Interface, ¿ya? Y la gracia es que eso les sirve a los operadores para poder operar todos los procesos que están ocurriendo dentro de la planta de una forma muy amigable, ¿ya? Eso fue lo que hicimos en la última clase, ¿ya? Y vamos a seguir hoy día trabajando en esta capa, y de hecho en lo que sigue el curso vamos a siempre estar trabajando ya en la capa más pro de toda la arquitectura SCADA, que es el nivel de supervisión, ¿ya? Entonces, como les dije, hoy día vamos ya a empezar a trabajar en esta capa. Entonces, recordando un poco el control PID, lo que buscamos con el control PID es controlar un proceso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este lado nosotros tenemos un proceso donde se está calentando agua, y por dentro de este estanque de agua está pasando un intercambiador de calor. Dentro de este intercambiador de calor está pasando vapor, ¿ya? Es decir, este vapor de agua entra acá y calienta el agua que está acá adentro, ¿ya? Esto tiene un indicador de temperatura, pero el que nos importa es el transmisor de temperatura, es decir, un sensor de temperatura que está conectado a un controlador de temperatura, ¿ya? Es decir, este sensor está midiendo la temperatura de esta agua y se la está enviando a todo el sistema que nosotros ya vimos, que es toda la capa de atrás, y le está llegando una señal a la válvula de control. Es decir, que este sensor controla el nivel de temperatura utilizando ese recurso, que sería la válvula de control, ¿ya? Es decir, si la temperatura está muy alta, este sensor la va a detectar y va a cerrar la válvula para que deje de pasar vapor y por ende se enfríe toda el agua que está acá. Y si es que al contrario, si es que la temperatura está muy baja, entonces la válvula se va a abrir, ¿ya? Entonces, eso es lo que se busca con el control PID. Controlar un lazo de control de manera muy básica. Entonces, lo que ustedes van a tener finalmente, o lo que se obtiene en un control PID, es que es como esta curvita, ¿ya? La curva roja significa, en este caso, la temperatura del agua, y la curva azul es un set point que yo me fijo,
¿ya? Entonces la gracia está en que el control PID lo que va a hacer es que cada vez, bueno, en primera instancia va a mantener siempre la variable, en este caso la temperatura, en el valor cercano al set point, ¿ya? Entonces acá se muestra que el set point es ese valor y la temperatura está variando en torno a ese valor, ¿ya? Lo importante acá es que el control logre que si nosotros le damos un cambio de set point, el control logre cambiar el valor de esa temperatura hasta el valor del set point. Y así de nuevo si lo queremos cambiar, etcétera, 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 ¿ya? Entonces básicamente el diagrama PID es esto, ¿ya? El proceso, en este caso, por ejemplo, bueno, el proceso de la planta, que sería este bloquecito de acá, sería el agua que está acá adentro, ¿ya? El agua que está acá adentro se mide con una temperatura, es decir, la temperatura del agua, ¿ya? Esa temperatura del agua se ingresa a todo este bloquecito que es el bloque PID, ¿ya? Lo que se hace con el bloque PID, que en verdad es un algoritmo, ese algoritmo recibe esa temperatura y la compara con un set point, ¿ya? Es decir, la compara con el set point que nosotros habíamos dicho y hace una sumatoria de ambos, una sumatoria del set point menos la temperatura del agua y en base a eso saca un error, ¿ya? Ese error ingresa al algoritmo PID y ese error pasa por diferentes partes, por la parte proporcional, por la parte integral y por la parte derivativa. Y luego de obtener un resultado de cada una de estas partes, se suman cada una de esas partes, es decir, se hace una sumatoria, y la sumatoria es finalmente el valor de la respuesta, en este caso el porcentaje de apertura de la válvula. Entonces, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, supongamos que tenemos un valor de temperatura no sé, de 30 y el set point es de 20, es decir, el error va a ser menos 10, ¿cierto? Sí, pues. Entonces ese error de menos 10 ingresa a estos bloques PID. Entonces ese error, por ejemplo, de menos 10, va a ingresar acá al bloque proporcional y va a multiplicar ese menos 10 por un parámetro, que es el parámetro proporcional, ¿ya? Y se va a obtener un resultado, un valor. Luego ese error también ingresa al bloque integral, en donde se va a multiplicar una constante, que es la constante de integración, o integral, no me acuerdo, y se va a multiplicar por el valor de la integral de ese error en función del tiempo, para un tiempo desde 0 hasta el tiempo t, que sería el tiempo donde se está midiendo el error, ¿ya? Es decir, va a tomar todos los valores del error en un tiempo pasado hasta el tiempo actual, ¿ya? Y todo eso lo va a multiplicar por un factor, que sería el parámetro, ¿ya? Y la última parte es la parte derivativa, que es donde el error entra y se multiplica un parámetro derivativo por la derivada del error, ¿ya? En el tiempo. Entonces, de nuevo se saca un valor y todos esos valores finalmente, el proporcional, integral, derivativo, se suman y se envía la respuesta de la apertura de la válvula, ¿ya? El proporcional es para alcanzar como el set point, es como es como a ver, se habla como como la violencia que tiene un controlador. Mientras más parámetro proporcional tenga, va a ser más violenta la respuesta. Es decir, si por ejemplo el valor es claro, el proporcional al final es proporcional, como lo dice la palabra, es un valor proporcional al error. Mientras más error haya, más va a valer esto, independiente del valor del parámetro, ¿cierto? Si por ejemplo el error en este caso vale 10 y por ejemplo el parámetro vale 1, el error, o sea, el parámetro, el valor proporcional va a valer 1 por 10, ¿cierto? Que sería el valor del error. Si el error por ejemplo es 1.000.000, esto va a ser 1 por 1.000.000. Es decir, proporcional, siempre este valor va a ser proporcional al error, ¿ya? Mientras más error haya, más va a valer esto. En el caso de la integral, lo que se busca es, como es una integral del error en función del tiempo, lo que se busca es eliminar errores de valor, perdón, eliminar valores del error que se mantengan en el tiempo, son los offset, ¿ya? Significa que si hay un error que se mantiene mucho tiempo, entonces este valor va a valer mucho, ¿ya? Si es porque, por ejemplo, no hay un error no hay un error que se mantenga en el tiempo, este valor va a valer 0, ¿ya? Y por ende todo esto va a valer 0, ¿ya? Y el derivativo se ocupa para hacer como proyecciones. La idea, por ejemplo, es que si el error está aumentando, entonces lo que se hace es que este valor va a valer más, porque la integral va a ser mayor. Si es que, por ejemplo, el error va disminuyendo, entonces esto va a tomar un valor negativo y por ende el valor va a tender a disminuir la respuesta del controlador,
¿ya? Bueno, cualquier duda que tengan sobre el funcionamiento del PID lo pueden buscar en Wikipedia, donde sea, ¿ya? Pero es ultra conocido, ¿ya? La gracia acá está en que cada uno de estos tiene diferentes parámetros, ¿ya? Entonces, todos estos diferentes parámetros son los que ustedes tienen que ajustar, ¿ya? Si, por ejemplo, yo le doy un valor, este caso, por ejemplo, si yo le doy un valor un valor de 5 al valor proporcional, la respuesta quizás de la temperatura va a ser así, en donde primero va a empezar a subir, pero alcanzado el set point va a seguir subiendo y va a alcanzar cierto valor y después va a empezar a disminuir, después aumenta, y eso significa que esta señal con este valor de parámetro proporcional tiene una ganancia muy grande que genera un overshot, que significa que sobrepasa el valor deseado, ¿ya? Es decir, tenemos que bajarlo, ¿ya? ¿Qué pasa si, por ejemplo, lo bajamos a 2, el valor proporcional? Claro, va a disminuir de hecho ya no va a haber overshot, pero no va a alcanzar la respuesta en el tiempo, va a haber un valor del error que se propaga en el tiempo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer acá? Podríamos aumentar el valor integral, o sea, el parámetro integral. ¿Por qué? Porque es un error que se mantiene en el tiempo y justamente eso es lo que busca el parámetro integral, ¿ya? En el caso si lo seguimos disminuyendo el proporcional, vamos a llegar a un valor de 1 y va a tener un mayor valor de error en el tiempo, ¿ya? Entonces eso también se podría haber arreglado con un valor integral. Pero en definitiva lo que buscamos con esto es que para diferentes valores de estos parámetros vamos a tener diferentes valores de la respuesta. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer ahora, ajustar los valores de esos parámetros en control PID, ¿ya? Es decir, el desafío número 4 es que ustedes para el 8 de mayo del 2018 entreguen todos los parámetros PID de cada lazo de control que ustedes tengan. Es decir, que si ustedes tienen, no sé, un lazo de control de temperatura, tienen que calibrar esos parámetros de ese lazo de control de temperatura. Si tienen un control de nivel, tienen que calibrar los parámetros de ese nivel. Y así para cada uno de los sensores, o en verdad, lazos de control que ustedes tengan dentro de su proceso, ¿ya? Déjenme bajar esto un poquito. Ya. Entonces este va a ser el gráfico que ustedes tienen que entregar. Por cada lazo de control ustedes tienen que entregar esto. Es decir, un gráfico que esté el valor de la variable en función del tiempo y que nos muestre cómo cambia esa variable en función de los cambios del set point de esa variable, ¿ya? Es decir, que esto nos muestra la respuesta finalmente de la calibración del control PID, ¿ya? Nos dice que el control PID fue capaz de mantener siempre la variable cercano al valor del setpoint, independiente si cambiamos o no cambiamos el setpoint, ¿ya? Y eso es lo que van a tener que entregar para el 8 de mayo.